Es un privilegio darte la bienvenida al estudio del libro de Daniel. Estamos iniciando un nuevo trimestre y en esta ocasión te sugiero que le plantees, que le propongas una palabra a tu clase, a tu grupo pequeño, como la palabra clave de esta lección número 1. La palabra en la que estoy pensando es la palabra recta. Hay dos razones para elegir esta palabra. Una, que el dibujo, la imagen de una recta, se parece mucho a lo que es el libro de Daniel. Al ser un libro profético, el libro de Daniel presenta una línea recta a través de la historia en donde la profecía, los planes de Dios se van cumpliendo en la historia humana. Esta línea recta empieza, por supuesto, en el tiempo de Daniel y termina con la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Esta línea recta es muy importante, le da sentido al libro, pero también debiera darle sentido a lo que tú y yo esperamos de las profecías, de las promesas y el pronto cumplimiento de ellas en el plan de la salvación. Por eso es que el libro de Daniel es muy importante, porque presenta esta perspectiva de la historia. Pero la otra razón por la cual escogí esta palabra, la palabra, recuerda, es la palabra recta, es porque nos sirve como una especie de acróstico para recordar los puntos principales de la lección de esta semana. Tal como lo plantea el autor de la lección, es bueno que sepamos no solo qué dice el libro de Daniel, sino también cómo interpretar este libro. Por eso es que cada letra de la palabra recta representa una de esas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de estudiar la profecía de Daniel. Empecemos entonces con la R. La R representaría la relevancia de este libro. Daniel es relevante, sin importar que se escribió hace muchísimos años. Al igual que toda la palabra de Dios, el libro de Daniel sigue teniendo algo que decirle al ser humano de hoy en día. Y es relevante, por supuesto, otra vez, por el hecho de que tiene que ver con los planes específicos de Dios al intervenir, interceder y manifestarse victoriosamente en favor de nosotros, sus hijos, su pueblo. Habla sobre eso. Hazle entender a tu clase o recordar a tu clase que es importantísimo seguir leyendo este libro y entenderlo mejor cada día. La siguiente letra, la E, tiene que ver con la estructura del libro. El libro no solamente tiene 12 capítulos, sino que estos 12 capítulos tienen un orden que tiene relación el uno con el otro. Cuando tú entiendes esta idea, este concepto, también es bueno saber que te va a ayudar para poder relacionar temas en común a lo largo de este libro. No hay tiempo aquí para detenernos y explicar estos detalles, pero en la lección se explica más sobre este asunto. El libro de Daniel no solamente dice cosas importantes, también las ordenó de una manera importante, útil y didáctica. Así que si quieres, también trata con tu clase el aspecto de la estructura del libro de Daniel. La C, la letra que queda en el centro de la palabra, queda muy bien allí, porque tiene que ver con la centralidad de Cristo. Todas las profecías y toda la Biblia en general tienen que ver con la persona de Cristo. La persona más importante del libro de Daniel no es Daniel mismo, no son sus amigos y mucho menos Nabucodonosor. La persona más importante del libro de Daniel es Cristo Jesús. No lo olvides, enfatízalo cada lección, enfatízalo cada sábado y mientras estudias más este libro para ti mismo, sigue disfrutando, captando esos cuadros, esa especie de fotografías que aparecen en el libro sobre Cristo Jesús y su obra. Un ejemplo breve. Si tú tomas los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Daniel, encontrarás allí descrita la misión de Cristo en 3 etapas. Por ejemplo, en el capítulo 9 se habla de Cristo Jesús viniendo a esta tierra, naciendo como un ser humano, pero también llegando a sacrificarse para renovar su pacto con la humanidad. En el capítulo 8, por su parte, encontraremos a un Cristo Jesús intercediendo por nosotros en el santuario celestial, tras su muerte aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Y entonces el capítulo 7 nos hablaría de un Cristo que, pasando el juicio y entonces habiendo salido vencedor de ese juicio, Él recibe el honor, la gloria y el reino, algo que va a compartir con sus hijos por la eternidad. Así que allí está la historia de Cristo Jesús contada a la luz del plan de la salvación. Cristo muriendo por nosotros, Cristo intercediendo por nosotros y Cristo regresando por nosotros para compartir el reino. Rastrea a Cristo Jesús en cada capítulo. Ve cómo es que el personaje central de la profecía tiene que ver o es el gran Salvador, intercesor y el gran Rey de Reyes
Cristo Jesús. La T tiene que ver con tiempo. Si hablamos de profecías, por supuesto tendríamos que hablar de tiempo, pero el tiempo en Daniel es un tiempo profético, y esto es obvio, pero con esto también quiero enfatizar el hecho de que debe entenderse también de manera especial. Al estar dentro de profecías simbólicas, al estar dentro de este libro tan importante que es el libro de Daniel, el tiempo debe entenderse con el principio de día por año en la mayoría de las ocasiones. No es lo mismo leer una profecía que mencione algo de tiempo en el libro de Jeremías que leer una profecía de tiempo en el libro de Daniel. El principio día por año es clave, es bíblico y es importante aplicarlo a la hora de entender estas profecías en el libro de Daniel. ¿Y qué pasa con la letra A? Bueno, la letra A, la letra final de la palabra recta, es la palabra apocalíptico, porque el libro de Daniel se diferencia de Jeremías o de Isaías, de Oseas, en el hecho de que este libro tiene muchos símbolos. Este libro tiene otras características que son peculiares a este libro y también a otro que se llama Apocalipsis, de allí la palabra apocalíptico. Daniel y Apocalipsis son muy semejantes, pero estos dos libros no son entonces iguales a Isaías o Jeremías o los otros profetas. Estos libros, además de tener muchos símbolos, también resaltan otras dos cosas que es bueno que recuerdes y enfatices en la clase. Los libros apocalípticos enfatizan la soberanía de Dios. Dios tiene el control de la historia. Y la segunda cosa que es bueno enfatices, recuerdes a tu clase, es el hecho entonces de que en las profecías apocalípticas lo que se dice allí se va a cumplir porque Dios lo dice, porque no depende de la condición o de la respuesta humana, sino del plan y la soberanía otra vez de Dios. Un ejemplo, en el libro de Jonás encontraremos allí que la ciudad de Nínive iba a ser destruida si el pueblo no se arrepentía. Había una condición, pero una vez que se arrepiente el pueblo, la ciudad de Nínive también entonces es perdonada. En el libro de Daniel, el juicio investigador, por poner ese caso, va a venir independientemente de que haya mucha gente preparada o solamente pocos preparados. En el libro de Daniel, la roca golpeará los pies de la estatua y no depende de si Nabucodonosor quiere o no quiere que eso suceda. En el libro de Daniel, las profecías apocalípticas nos hablan de la soberanía divina y de que esas profecías no son condicionales, van a cumplirse al pie de la letra, y eso es bueno, porque significa que Cristo Jesús pronto compartirá también el reino con los santos del Altísimo, un grupo en el cual entramos tú y yo. Pasemos entonces a la sección que tiene que ver con pensar un poquito en las implicaciones personales a manera de reflexión de lo que estamos diciendo. ¿Qué pasaría si el libro de Daniel no hubiera sido escrito? Pregúntate eso y pregúntaselo a la clase. ¿Qué le faltaría a la Biblia? ¿De qué nos hubiéramos perdido si el libro de Daniel no apareciera en la Biblia? El autor de la lección dice en la introducción misma, el sábado de tarde, que esta iglesia, la iglesia adventista a la cual tú y yo pertenecemos, surge o nace de las páginas de este libro. Conoce la historia denominacional, Guillermo Miller, 1844, Daniel 8:14. Sí, la iglesia adventista tiene mucho que ver con el libro de Daniel. ¿Qué hubiera pasado si ese libro no existiera? ¿Qué hubiera pasado si ese libro no tuviera tal relevancia e implicaciones en nuestra forma de entender el tiempo en el que vivimos y además el tiempo en el que nos tocó ser iglesia? Llegamos a la parte final. Lleva a tu clase a la acción. Y en este caso la invitación es muy concreta. Haz un compromiso con tu clase para que durante la semana que van a empezar después de este repaso puedan leer de manera completa el libro de Daniel. Ojalá que pudieran incluso leerlo de corrido, proponerse leer el libro sin detenerse o dejar una parte para otros días, leerlo de corrido. Claro, eso dependerá de las circunstancias y la decisión de cada quien, pero por lo menos, aunque sea en partes, en una semana leer el libro completo. Son solo 12 capítulos, seguro que no es tan gravoso como poder leer el libro de Isaías o el libro de Ezequiel. Aprovecha esta oportunidad, vuelva a leer este libro. No creas que porque has escuchado muchas veces sobre este libro, ya comprendiste bien todos los detalles de este libro, o ya no es necesario detenerse con más detenimiento en algunas cosas de este libro. Cada vez que uno se detiene en este libro y sigue estudiando con mayor detenimiento, va a encontrar siempre cosas útiles, buenas
e importantes. Así que recuerda a tu clase, estamos iniciando una línea recta, una línea en el tiempo que nos llevará de Daniel hasta la segunda venida de Cristo Jesús, pero una línea de la cual también somos parte. Estamos casi en el extremo final de esa línea y como iglesia y como individuos es nuestro privilegio seguir estudiando este libro y poner en práctica lo que allí se explica. Si Cristo Jesús es el centro de la profecía y también es el personaje más importante en el libro de Daniel, por supuesto la invitación final sería a que tú y yo hagamos también de Cristo el personaje central de nuestra misma historia. Que Dios te bendiga y te espero aquí entonces la próxima semana.